Hoy iniciamos la serie El Dios de la Salvación. En el primer tema que vamos a estar mirando se titula La salvación a través de la historia. Mi recomendación es que puedas tener a tu mano una Biblia y también puedas tener una libreta para hacer anotaciones que tú consideres que es importante registrar o tener una aplicación de notas para que en tu propio celular vaya registrando lo que a ti te resalta más, lo que te llega más. Bien, en este tema, la salvación a través de la historia, vemos que en Génesis capítulo 2, versículo 17 dice: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Es importante decir que la salvación es un tema al que se debe de poner especial atención, puesto que tiene que ver en su principal y más importante aspecto del ser humano, que tiene que ver con el destino eterno, es decir, en el plano espiritual, sobre su destino eterno. Y en segundo lugar, los aspectos físicos que tienen que ver con la esclavitud en cualquiera de sus dimensiones físicas. Ejemplo, en las sociales, en las políticas, en las económicas, inclusive en lo emocional de manera particular. En la cita bíblica que hemos leído, el escritor del libro de Génesis relata la historia de la creación, la caída y el destino del ser humano, el cual, por el estado caído en el que se encuentra, tiene la necesidad de la salvación, la cual el mismo Creador, es decir, Dios, de todas las cosas, proveerá en el desarrollo de la historia del ser humano, que estaremos mirando esta salvación que Dios la provee. Entonces, cuando Dios formó al ser humano, lo puso para que fuera el responsable de toda su creación, es decir, el mayordomo de todas las cosas. Eso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 4 al 15. Y bueno, Dios puso a su disposición toda ella. Sin embargo, solo le instruyó una cosa, y esta la encontramos en Génesis 2:17, que dice: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás». De esta manera Dios le está alertando que al no cumplir con esa orden, con esa instrucción, dice lo siguiente: «Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Eso está en Génesis, vuelvo a repetir, 2:17. Lo podría llevar a la muerte, lo cual implicaría la perdición eterna, pues el ser humano en ese tiempo no conocía la muerte ni el sufrimiento, puesto que Dios le proveía de todo. Mientras el ser humano cumplió con la instrucción, con lo que Dios le mencionó, entonces había una estancia permanente en el Edén. ¿Has escuchado de ese huerto del Edén, que era todo hermoso, que agua cristalina, había de toda clase de fruto? Es decir, gozaba el hombre de plena libertad y de una buena relación con Dios sobre todo, pero también consigo mismo y con su esposa Eva, y con toda la creación. Todo eso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 31. Sin embargo, llegando el momento, el ser humano, es decir, Adán y Eva, desobedecieron al mandato que Dios les había dado respecto al fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis 3, 1 al 7 lo encontramos. Esto desencadenó una serie de consecuencias sobre ellos, las cuales alcanzan a toda la humanidad. La maldición a la cual se hicieron acreedores o que la tomaron fue parte inicial, la expulsión del huerto del Edén, que significa dolor, sufrimiento, muerte, perdición eterna o muerte espiritual. Esto abrió un grande abismo entre Dios y el hombre, es decir, se quebró esa relación, esa comunión entre el hombre y Dios. Y bueno, de esta misma manera, solo Dios puede remediar con su gracia divina el restaurar esa relación.
A través del tiempo, Dios ha provisto de diferentes oportunidades para que el ser humano reciba la salvación, las cuales el ser humano no pudo abrazar. Entre las oportunidades anteriores encontramos la historia del diluvio, la cual se encuentra en Génesis 7, 1 al 24, la historia de Lot en Génesis capítulo 19, versículo del 1 al 30, la historia de Israel en Egipto en Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 15, y la historia de Israel en Babilonia en primer libro de Crónicas capítulo 9, versículo 1, y también en segundo libro de Crónicas capítulo 36, versículo 20. Lo anterior nos indica que el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo, por lo cual necesita de un Salvador que restituya lo que perdió. Y como lo dije anteriormente, solamente Dios puede proveer esa salvación. Así que el único capaz de resolverle al ser humano la situación en la que se encuentra es Dios mismo, nuestro Creador. Siempre que el ser humano esté dispuesto a creer y aceptar su gracia divina, le dará la salvación eterna de su alma y la salvación en todas sus dimensiones, así como la restauración y la sanidad del alma, como lo encontramos en el desarrollo de la historia de la humanidad que se describe en el Antiguo Testamento. Tomando en cuenta todo lo mencionado, entendemos la gran necesidad de la salvación, y para ello Dios ha provisto a un Salvador y Redentor de la humanidad, que viene siendo el Señor Jesucristo. Y tú lo puedes encontrar en la Biblia en Isaías capítulo 9, versículo 6, y en Mateo capítulo 1, versículo 18, y también capítulo 2, versículo 23 del mismo Evangelio de Mateo. Nosotros ya formamos parte de una iglesia dentro del movimiento cristiano, en lo cual servimos a Dios, quien es nuestro Salvador. Hay una explicación gramatical sobre la palabra religión, entendiendo que es solo Jesucristo quien salva. Hay muchas personas que le tienen pavor a la palabra religión, pero vamos a explicar un poco respecto a esta palabra, que viene de dos vocablos del latín, los cuales son religio, que quiere decir religar o volver a unir, y gramaticalmente se entiende que hay que volver a conectar lo que se rompió. Cuando el hombre desobedeció a Dios, se rompió, es decir, se desligó la relación, la comunión del ser humano con Dios, lo cual tiene que ver con la salvación eterna de su alma, su relación interna, es decir, consigo mismo, su relación con su cónyuge, es decir, con sus semejantes también, y su relación con el resto de la creación. Cuando uno recibe la salvación, todo lo que ha sido roto o desligado, desconectado, es restaurado y vuelve a ese punto nuevamente del principio de la restauración, de cómo es el propósito de Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos hacemos deudores o acreedores del castigo eterno. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Y es solo Jesucristo quien nos puede perdonar para ofrecernos la plena salvación. ¿Perdonarnos de qué? De nuestros pecados. Es aquí en el que en la iglesia te presentamos las enseñanzas bíblicas, la palabra de Dios, en la cual encontramos el testimonio del Señor Jesucristo y los pasos a seguir para encontrar la salvación, que vuelvo a mencionar, solo Jesucristo nos puede brindar y nos puede otorgar la salvación. Deseamos entonces que sigas escuchando este propósito de vida eterna, de salvación que Cristo Jesús tiene para ti, para toda tu familia y para todos tus amigos. Gracias, estamos entonces concluyendo este primer tema respecto a que la salvación a través de la historia la empezamos a descubrir, que es a través de Dios mismo proveyendo
la salvación y un Salvador que es Jesucristo mismo. Dios te bendiga mucho. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima ocasión con el segundo tema, que es salvación para este tiempo.